¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el día de hoy pues vamos a explicar acerca de los segmentos, su concepto, los tres tipos de segmentos que existen o que se van a presentar y también cómo obtener la distancia para dicho segmento. Bien, este segmento pues es uno de los conceptos más utilizados en la geometría analítica y representa pues la distancia que existe o que está comprendida entre dos puntos, A y B. Ustedes ya saben cómo ubicar puntos. Entonces, ¿cómo podríamos obtener la medida de ese segmento? Eso es lo que vamos a explicar ahorita. También vamos a explicar mucha notación matemática que se va a estar empleando para abreviar o representar ese elemento del segmento. Esta es una de las notaciones. Ya se las había explicado en la evaluación diagnóstica. Unes los dos puntos, es decir, las etiquetas, y encima colocas una línea. ¿Sí? Esto significaría segmento AB. Bien, ahorita les adelantaba de que tendríamos tres tipos de segmentos. Uno horizontal, que vendría a ser este de acá. Uno vertical. Y finalmente uno inclinado. El horizontal y el vertical van a ser muy simples de obtener sus valores de distancias. Incluso hasta podemos contar si es que se nos proporciona el plano cartesiano. En el caso del inclinado sí es un poco más complicado porque básicamente representaría lo que es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa ahí no podríamos contar los cuadros. De hecho va en diagonal. Y tendríamos que emplear alguna fórmula para obtener esa distancia. El objetivo de esto es que seamos capaces de calcular esas distancias sin la necesidad de usar un plano cartesiano, ubicar los puntos y también sin la necesidad de utilizar algún instrumento como puede ser la regla o la escuadra. Eso es el objetivo y para ello pues vamos a tener que emplear una serie de fórmulas y luego deducir la que sería de forma general, es decir, que nos va a permitir obtener la distancia independientemente de dónde estén colocados esos puntos. Bien, eso de la distancia pues representa la magnitud y como se trata de una magnitud o de algo tangible, siempre vamos a tener que obtener valores positivos, ¿sí? Es decir, yo no puedo decir de punto A a punto B son menos 5 metros o menos 10 metros, sino que siempre voy a tener que obtener valores positivos. Entonces, ¿cómo podríamos asegurarnos de que siempre se obtengan esos valores positivos? Ya se los había adelantado en la sesión anterior, empleando el valor absoluto. Si tú empleas el valor absoluto, da igual lo que obtengamos dentro de las operaciones. Siempre nos vamos a asegurar de que el resultado final va a ser positivo. Entonces, en este caso, para el segmento que estaba acostado de forma horizontal, la fórmula sería x2 menos x1, aplicado el valor absoluto. ¿Qué sucedería con el segmento del tipo vertical? Pues en el segmento vertical, en lugar de restar las x, vamos a restar las y2 menos y1, y así obtener lo que es su distancia. Y en el caso del inclinado, pues ahí cambia, porque como no podemos contar o directamente aplicar una fórmula con valor absoluto, sí que tendríamos que emplear el teorema de Pitágoras. Si se fijan aquí, nos están pidiendo obtener la distancia del punto A al punto B, y pues para ello nos auxiliamos de un triángulo, agregamos este punto C, este vértice, formamos el triángulo y pues ya vemos claramente que esa parte del segmento AB pues viene siendo la hipotenusa. Entonces si nosotros hacemos el uso de la fórmula que es cuadrado de un cateto, cuadrado del otro cateto, sumado y aplicado a raíz, pues ya obtendríamos el resultado. Pero eso lo vamos a adecuar a la parte de coordenadas, porque eso sería como aferrarte a matemáticas 2.
y solamente verlo desde el punto de vista de una figura y de hecho tener que utilizar un plano cartesiano. Y ahorita pues yo les comentaba que lo que queremos es directamente nos dan las coordenadas, hacemos uso de la fórmula y decimos la distancia es esto. Y ya para complementarlo, pues ya cuando terminemos nuestro, nuestro cálculo, pues ahora sí le añadimos el plano cartesiano para que ahí se visualice y de hecho para que también hagamos la comparación de si está bien o si está mal, pero haciendo uso de la herramienta de apoyo GeoGebra, que pues también ya vieron en la sesión anterior, que fue muy útil. Bien, por ahí vieron que ya se estaban utilizando lo que eran x1, y1, x2, y2. Eso es para poder diferenciar los valores de las coordenadas entre sí. Y porque de hecho esos elementos van a estar presentes en la fórmula de la distancia entre dos puntos. Entonces, nuestro primer punto va a tener coordenada x1, y1 y nuestro segundo punto x2, y2. ¿Cómo saber cuál es primero, cuál es segundo? Yo les recomiendo que se basen en el alfabeto. La letra que esté antes en el alfabeto, esa es la que va a tener x1 y y1. Y la que está después, pues ese tendría que tener x2, y2. ¿Cómo vamos a denotar esto para no tener que estar escribiendo la distancia del punto A al punto B? Es esto. Pues para abreviarlo lo vamos a denotar de la siguiente manera. Una D minúscula y entre paréntesis vamos a encerrar de qué punto a qué punto estamos calculando la distancia. Es decir, vamos a colocar ahí sus etiquetas. Y ya así nosotros sabemos que nos vamos a estar refiriendo a distancia del punto A al punto B. Otra manera pues sería colocando distancia del segmento AB, agregando lo que es la notación, que ahorita se explicó al inicio del tema de conceptos. Pero bueno, todo esto teórico, todavía falta lo mero bueno, que es la fórmula de la que les estaba hablando, que nos va a permitir obtener la distancia independientemente de donde estén colocados esos puntos. Esa fórmula sería la siguiente. No se asusten, en realidad es muy sencilla, muy fácil de aplicar y utilizar. Y de hecho al final todo van a ser números. Aunque ustedes están viendo variables de x2, x1, y2, y1, realmente todo esto van a ser números. Son 4 números que nosotros vamos a sustituir y que vamos a aplicar la fórmula. ¿De dónde viene, de dónde se deduce o de dónde deriva esa fórmula? Es el teorema de Pitágoras. Esto de acá es el segmento que estaba de forma horizontal. x2 menos x1. Es un cateto. Y esta otro, el y2 menos y1, pues es la altura de ese triángulo o el otro cateto. Y pues sabemos que por Pitágoras haces un cateto al cuadrado, le sumas el otro cateto al cuadrado, sacas la raíz y eso te va a dar el valor de la hipotenusa. Ahora, no quiero que se me confundan y crean que esta fórmula se utilizaría solamente para obtener distancias de segmentos inclinados. Da igual si es segmento horizontal o si es segmento vertical, la fórmula funciona para obtener las magnitudes de las distancias de esos segmentos. Sin embargo, sí que es muy recomendable que cuando sean horizontales o verticales, pues más rápido emplear las anteriores fórmulas, o si tú tienes el plano cartesiano, es decir, si no solamente te proporcionan los datos de las coordenadas, sino también el plano cartesiano, pues tú aprovechas y cuentas y así rápidamente obtendrías las distancias. Si no, pues yo sugeriría mejor simplemente basarse en la fórmula, así no pierdes tiempo tú realizando el plano cartesiano por tu cuenta. Ahora, como esta fórmula la vamos a estar utilizando no solamente en este tema, sino también cuando veamos cómo calcular perímetros, cómo calcular áreas de figuras o obtener distancias en posteriores bloques, pues de una vez que se la vayan aprendiendo, si no quieren aprendérsela de memoria, pueden deducirla así como ahorita se las iba explicando, mediante un triángulo rectángulo y también mediante el teorema de Pitágoras, sabiendo pues que esto sería un cateto, este otro cateto, y pues todo también basándose en el teorema de Pitágoras.
Pero bueno, esto va a estar más entendible cuando empecemos con los ejemplos, ¿sí? Como no quiero que quede tan extenso el video, en esta parte solamente explicaré uno. Y luego ya en la clase del martes, pues entonces explicaremos los otros tres. Y el último es un reactivo que venía de Planea, que pues trata de eso para que vean que sí lo consideran y es un tema relevante. Bien, ejemplo 1. Dice, calcula la distancia entre los puntos A, 4,1 y B, 1,-3. Es lo único que nos dan, no nos proporcionan el plano cartesiano. Entonces, como no nos están dando el plano cartesiano, no podemos contar, no podemos hacer ese triángulo rectángulo, pues vamos a hacer uso de la fórmula. Para ello, primero necesitamos identificar cuál es x1, cuál es y1, cuál es x2 y cuál es y2. Si se acuerdan, ahorita les mostraba la estructura de cómo íbamos a diferenciar los puntos entre sí. El punto A, pues va a contener x1 y y1. El punto B, x2 y y2. Y si nosotros vamos comparando con los datos que nos están proporcionando, pues rápidamente nos damos cuenta de cuál es cuál. Si se fijan, comparando el punto A con los datos, pues x1 sería 4 y y1 es 1. Listo. Y ahora comparando el B, x2 tiene que ser 1 y y2 es igual a -3. Entonces, esos datos ya los tenemos identificados. Y por eso ahorita les mencionaba, al final todo van a ser números en la fórmula de la distancia entre dos puntos. Bien. Pasamos a otra diapositiva en donde lo que vamos a hacer es sustituir los valores que ya identificamos y realizar las operaciones. Entonces aquí ya está la lista de los valores que se identificaron y lo que vamos a ir haciendo es colocando cada uno de estos números en las 4 posiciones que corresponden. Entonces, esos números tendrían que quedar así. Sin embargo, vamos a revisarlo rápidamente a ver si no se cometió algún error. x2 tendría que ser 1. Aquí está. Y luego negativo de la fórmula. x1 tendría que ser un 4. Efectivamente. Y luego más. Donde va y2, si está -3, sí. Y luego menos. Y y1, ¿cuánto equivale? A 1. Entonces está todo perfectamente sustituido. Después, pues vamos a hacer las operaciones que pueden ser sumas o restas dentro de los paréntesis. En este caso, 1 menos 4 es -3 y -3 menos 1 es equivalente a -4. Luego vamos a hacer las potencias. -3 al cuadrado es 9 y -4 al cuadrado es 16. Sumamos esos dos números, sería igual a 25. Perdón, le di zoom. Y luego, pues aplicamos la raíz. No va a ser en decimal porque sabemos que enteramente es igual a 5. Y ya tendríamos el cálculo de la distancia del punto A al punto B. Esto lo podríamos, para que quede más completo, añadir el plano cartesiano, colocar los ejes y luego poner punto A, que tendría que estar en esta posición, y punto B. Esto ya está comprobado con la app de GeoGebra y nos arroja que la distancia de A a B es igual a 5. De hecho, después les voy a explicar cómo obtener esas distancias para que puedan comprobar rápidamente si sus resultados están bien o están mal. Y pues ahí ya tendríamos el ejercicio completo. Pero quiero que se den cuenta de lo que hicimos. Obtuvimos la distancia que existía del punto A al punto B sin usar plano cartesiano, sin la necesidad de una regla o una escuadra, con los puros datos de las coordenadas y utilizando la fórmula. Entonces, en la siguiente parte del video vamos a continuar con los otros 3 ejemplos, que sería ya otro día de clase. Cuídense mucho y hasta la próxima.